Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars de Tactical Edge. Mi nombre es Edgar Rojas, organizador del evento de ciberseguridad Tactical Edge. El webinar de hoy será liderado por Luis Guzmán de Securonics y se titula Ciberamenazas que pueden pasar desapercibidas. Muchas gracias a Luis, a Javier y a Securonics por estar aquí presente con nosotros. Antes de comenzar, los invito al próximo webinar que ya tenemos programado para el septiembre 14, que se llama Blockchain, nuevos retos para la ciberseguridad, liderado por el ingeniero Naún de Ávila. Los invito a que visiten la página del evento tacticaledge.co para que se enteren de los primeros expertos ya confirmados para el evento de marzo 2019. Tenemos unos expertos de lujo que nos estarán acompañando en Colombia. El evento del 2019 será por invitación únicamente, no habrán entradas disponibles para la venta, así que le recomiendo inscribirse diligenciando el formulario en el área de contacto para que estén en la base de registros y puedan de esta manera recibir la invitación al evento. Antes de comenzar el webinar, si tienen alguna pregunta, pueden enviarlo por medio del chat y estaremos pendientes a responder sus inquietudes. De nuevo, nuestro invitado especial es Luis Guzmán de Securonics, quienes nos van a hablar acerca de amenazas internas. Nos darán un demo que en realidad está muy interesante. Luis y yo nos conocemos desde hace mucho rato cuando trabajamos juntos en Hewlett Packard. Él es un profesional, un experto en el tema de ciberseguridad muy, muy conocedor del tema. Muchas gracias a Luis, a Javier y Securonics por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenidos. Hola Ed, muchísimas gracias y con este preámbulo para todos los amigos que están en vivo con Tactical Edge y con Securonics, un gran saludo desde el equipo de Latinoamérica de Securonics y como lo comentó Ed, el día de hoy vamos a estar Luis Guzmán, quien es nuestro Senior Sales Engineer para la región y quien les habla Javier Rodríguez. La idea el día de hoy con ustedes es poder compartir esas experiencias y desde nuestra perspectiva en la industria, en la que creemos firmemente que nuestro compromiso conserva la premisa de proteger y ayudar a las personas, nosotros estamos enfocando toda nuestra energía y el esfuerzo colectivo de nuestra compañía en una herramienta única que lo que hace es redefinir la próxima generación en detección de ciberamenazas. Para cumplir con esta empresa, nosotros entregamos soluciones que miden el riesgo y a partir del análisis entregan resultados con un alto factor de confianza. Seguramente algunos de nosotros ya hemos monetizado el riesgo en nuestras compañías. Entonces, aparte de ese estudio, surge el retorno de inversión que nace a partir del conocimiento pleno de esas amenazas que pueden pasar desapercibidas y cómo podemos incluirlas en un modelo de seguridad analítica. La realidad de nuestra región es que todavía encontramos muchos escenarios en los que nuestra seguridad se sigue basando en el establecimiento y la gestión de políticas. Y aun cuando hacemos esfuerzos en mejorar constantemente nuestras estrategias, todo sigue girando en torno a las reglas y a las mismas políticas. No quiero decir que es la manera incorrecta, es la manera correcta realmente. Sin embargo, esta forma de estrategia de seguridad requiere una evolución. Entonces, en ese sentido, es importante saber en qué aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta de esta estrategia? Primero, pues todavía encontramos redundancia en políticas y en reglas y están descentralizadas. Esa descentralización entre las diferentes capas hace que la gestión sea muy complicada. Todavía estamos operando bajo un esquema de alertas de a bordo que se prenden cuando se cumple con una o varias condiciones, pero no sabemos dónde está el disparador del evento catastrófico. Esto es uno de los aspectos importantes cuando hablamos de las fisuras que aparentemente no representan ningún riesgo. El modelo anterior finalmente tiene dos problemas
y es que carece de contexto e inteligencia para establecer el riesgo que una simple actividad cotidiana puede representar y en lo que se puede convertir, por lo cual el segundo inconveniente radica en los tiempos de detección y de remediación que aún son increíblemente altos. El riesgo existe y aún así no podemos ir por el mundo con la paranoia de salir a la calle porque algo nos va a pasar. Todos estamos tomando todos los días medidas para minimizar el riesgo que llamamos inherente, pero muchas veces le restamos atención a detalles que pueden ser importantes. Tomamos un seguro para el auto, seguro de vida, una póliza de salud. Es lo que podemos percibir, es lo que tenemos al frente. De la misma forma sucede en la industria. Sin embargo, el espectro es mucho más amplio. Estamos hablando de información, capital, actividades, personas y procesos. Son muchos elementos y la relación entre ellos tiene puntos ciegos que requieren un análisis constante y milimétrico, que es parte de lo que queremos hoy compartir con ustedes. Sin más preámbulos y a partir de esta introducción, los dejo con mi compañero Luis Guzmán. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Luis, adelante. Muchas gracias, Javi. Ed, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos. Ahorita les voy a pedir disculpas porque mi español es español mexicano, entonces si al caso pierdo algo en traducción, entonces nos ponemos de acuerdo después y les puedo clarificar qué es lo que doy a entender con mi español mexicano. Entonces, como dice Javi, lo que está sucediendo en la industria hoy es de que teniendo, vamos a decir, SIEMs, ¿verdad? SIEMs para ver la seguridad de tu red, teniendo IPS, teniendo diferentes dispositivos en la red interna para estar revisando las amenazas que están sucediendo, es algo, vamos a decir, que no es mucho ciencia, pero más de arte, porque lo que pasa es que si tenemos reglas, si tenemos algo basado en política, si tenemos algo que realmente tiene que estar visto, vamos a decir, que lo estamos babysitting, ¿verdad? En los Estados Unidos, ¿verdad? Babysitting, mi hija lo hace, ¿verdad? Tenemos mucha gente que lo está haciendo, pero lo que pasa cuando eres un babysitter es de que no estás viendo realmente al niño o la niña como si fuera propio, ¿verdad? Entonces, a los hijos se le va a dar un poquito más de cariño, se le va a estar viendo un poquito mejor, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo en la vida de ese niño. Y entonces, lo que hacemos aquí en Securonics es que estamos viendo y estamos enfocándonos realmente en cómo es que el cliente necesita utilizar nuestra herramienta, uno. Dos, que realmente el riesgo que está sucediendo interno no lo está midiendo los otros dispositivos, las otras plataformas. Entonces, lo que hacemos nosotros es nos enfocamos y estamos basados en comportamiento de un usuario. El comportamiento es súper importante porque si yo entro a mi empresa y tengo un comportamiento regular, Luis entra, se toma su café, llega con su laptop y luego después de eso entra a un dispositivo en China, se baja unos reportes y luego después de eso entra un dispositivo en Colorado, en Texas, X. Entonces, todo eso, ese comportamiento es algo basado en el usuario específicamente. Entonces, cuando... Ok, Luis, te quiero hacer una pregunta, perdóname la interrupción. ¿Quiere decir Claro. que, según lo que vos nos estás explicando, parte de estas fisuras que mencionábamos al principio pueden provenir de los mismos usuarios? O sea, pueden ser estados que pueden provenir del mismo comportamiento de ellos, pero que no estamos percibiendo. Exactamente, porque los usuarios no necesariamente van a tener malas intenciones. A veces si entras y tienes una intención maliciosa, pero por lo regular un usuario a veces es negligente, ¿verdad? Entonces no por lo regular va a decir, ok, voy a cometer fraude o voy a robarme un pedacito de software para empezar mi empresa en otro lado. Entonces, todo esto es basado en comportamiento, ¿verdad? Porque el espionaje, el sabotaje, entonces todo eso tiene que dar un poquito de entendimiento alrededor de todas nuestras redes, porque, ¿sabes?
que cada usuario tiene su comportamiento que es muy único. Entonces, cuando estamos revisando en Secure Onyx, no nada más es de una política. Estamos, vamos a decir, viendo qué es lo que vas a hacer en un punto diario, al momento, puede ser a cada 5 minutos, ¿sí me entiendes? Sí, clarísimo. Y en ese sentido, el comportamiento entonces se convierte en el eje principal de todo. Es decir, siempre tenemos frente a nosotros la manera de analizar lo malo, lo que consideramos malo, y eso es lo primero que genera alertas. Pero en este sentido, un usuario que no tiene mala intención, pero es negligente, finalmente también es sujeto de analizar su comportamiento, y no es que sea malo, simplemente es que está dejando de hacer algo, es omisión. Entonces, esa es la idea, tener todas las perspectivas de lo que conjuga el comportamiento de una persona. Sí, porque ahorita como está reportando el reporte de Ponaman, es que el costo mínimo ahorita está corriendo como de 450 a 490 mil dólares de los Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Entonces, eso quiere decir que aunque sea un robo, vamos a decir, negligente, o si es un fraude, está súper alto el precio de lo que está yendo ahorita, ¿sí me entiendes? Sí, y hemos conocido algún caso de un usuario que por su descuido haya generado algo catastrófico. ¿Tienes alguna referencia? Sí, específicamente lo que sucedió el año pasado con el ataque que lanzó Rusia contra unos cuantos países, pero específicamente el malware que entró era NotPetya, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ataque, Rusia pensaba que nada más iba a estar enfocado en un solo, vamos a decir, en un solo edificio, en un solo país, ¿verdad? Nada más estaban muy enfocados en lo que iban a estar haciendo. ¿Y cómo se robaron la información? Era un robo de una cuenta de un usuario que era un administrador de sistemas. Entonces, esa información se llevaron el nombre de usuario y la contraseña y con eso entraron. Y lo que sucedió alrededor del mundo. No nada más sucedió en el país que ellos estaban atacando, porque lo que sucedió y que no sabían que iba a suceder es que en el país donde cometieron ese ataque, ese país estaba muy conectado a otros países, esos países estaban conectados a otros países y también llegó hasta los Estados Unidos y estaba afectando la medicina de gente que es diabética, la medicina de gente que necesita para su corazón, y Rusia no sabía qué es lo que estaba haciendo y también les llegó para atrás a Rusia. En menos de un año llegó hacia alrededor del mundo. Entonces, sabiendo que si uno está negligente, se le olvida algo o apunta sus contraseñas en su laptop y puede suceder algo que realmente no saben cómo va a afectar, uno, la empresa y dos, el mismo país donde están ellos. Entonces, es algo que debemos estar viendo en comportamiento porque a los 5 o 10 minutos de estar usando ese nombre de usuario y contraseña diferente, Secure Onyx pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Esto es algo muy raro, no es normal, hay que reportarlo y dar una alerta. Entonces, de aquí, Javi, nos vamos a correr un poquito de los tipos de usuarios, ¿verdad? Hablamos del negligente. Ese puede ser cualquier persona. Puede ser tú, puede ser yo. En mi pasado, antes que yo conociera, vamos a decir, seguridad como la conozco hoy, cuando tenía unos 22 años, bien tiernito, yo ponía mi contraseña abajito de mi laptop y pues yo pensaba que nadie sabía, ¿verdad? Sí, Entonces, eso te iba a decir, o los que aún tienen la contraseña en POSIT en su escritorio o inclusive en un texto en el escritorio del laptop, ese tipo de usuarios. exactamente, ¿verdad? Porque el usuario malicioso ya sabe que cuando va a entrar, el comportamiento uno ya es malo. Entonces dices, pues, ¿cómo vas a saber si ya entró un usuario malicioso? ¿Cómo vas a saber? Pues es muy fácil, porque
un usuario malicioso ya tiene sus intenciones son malas y va a estar entrando buscando diferentes archivos, va a estar entrando a diferentes dispositivos, servidores, va a estar bajando mucha información, vamos a decir, de poco a poquito para sacarlo en un correo, puedes sacarlo en un USB, pero si estás comparando ese tipo de usuario con un usuario en el departamento que es igual, puedes decir rápidamente que ese usuario es raro a comparado a sus compañeros. Entonces, ¿verdad? Si entra Javi, y Javi es un usuario súper normal y hace todo su trabajo regular, y luego entra Luis, y Luis entra a bajar archivos el primer día que empezó con la empresa, empieza a imprimir cosas que no debe estar imprimiendo, salarios, impuestos, toda esa información. Entonces va a salir una alerta y va a decir, uh-oh, está haciendo algo mucho más diferente de lo que sus compañeros están haciendo, ¿verdad? O gente que está en el departamento también. Entonces, cuando se pierden las cuentas, ¿verdad? Cuando son una contraseña o un nombre de usuario que está robado, pues entonces eso normalmente pasa con un phishing, ¿verdad? Puede pasar con un phishing, un correo phishing, o también puede pasar con un USB que ya tiene malware. Entonces, eso lo podemos estar vigilando, podemos estar dando alertas con SecureOnyx. Y para nosotros es súper fácil porque ya entendemos el comportamiento de cada usuario debe ser específicamente en esta manera, este género, ¿verdad? Para este departamento, en este tipo, para este usuario o para estos compañeros que trabajan en recursos humanos, normalmente se van a comportarse casi igual. ¿Yeah? ¿Quién se encarga de medir ese riesgo, no de parte nuestra, sino en las áreas que involucran a nuestros clientes? ¿Quién se encarga de evaluar ese riesgo? ¿Qué áreas? Porque entiendo que no es una responsabilidad solo del área de IT. No, exactamente. Entonces puede ser el área legal, puede ser el área de recursos humanos, porque si los recursos humanos tienen un comportamiento, vamos a ser físico, si Luis entra y es muy agresivo y cuando agarra su café hace mucho, mucho ruido en las mañanas cuando llega haciendo, entonces cada departamento puede tener un poquito de decir, ok, mira, este es el comportamiento de Luis, vamos a decir, en el mundo físico, y esa información se puede reportar en un sistema de recursos humanos, y esa información nosotros también la podemos estar vigilando y también la podemos estar revisando. Aparte de eso, que podemos tener threat intelligence, ¿verdad? Que llega de CrowdStrike, puede ser de Anomaly, puede ser de Splunk, si al caso tienen información ellos también. Entonces, hay diferentes maneras de poder medir ese riesgo y traer toda esa información específico a SecureOnyx para poder decirte, ¿sabes qué? Luis se está comportando muy diferente y su riesgo está subiendo a cada 2 días o cada hora X si está haciendo este tipo de comportamiento que es medio raro. Wow, ok. Gracias, Luis. Sí. Entonces, aquí las amenazas internas, ¿verdad? Del ejemplo del mundo real de lo que estábamos hablando, uno de los que les quiero comentar es que fue muy popular de lo que sucedió con una empresa súper grande en los Estados Unidos, y el ingeniero estuvo trabajando con esta empresa por casi 2 años, y en esos 2 años el comportamiento no era muy raro, pero era muy diferente a lo que los otros ingenieros estaban haciendo. Entonces, lo que viene saliendo es que se robó muchos datos, imprimió muchos datos, y lo que estaba haciendo es que se lo iba a llevar a su país, y este ingeniero era chino y se lo iba a llevar a China. Y lo que sucedió es que lo vieron y cuando iba a llegar, o estuvo en el aeropuerto de San Diego, cuando llegó, el FBI cayó allí y les dijo, o lo empezó a preguntar qué es lo que estaba haciendo, que para dónde iba y qué es lo que estaba haciendo con todos esos datos. Los datos se los estaba llevando, ¿verdad? El papel que había imprimido lo tenía dentro de sus maletas. Entonces, él se lo iba a llevar a China, él iba a vender la información y iba a empezar su propia empresa también, como ingeniero para dar consultas. Y lo que sucede es que
El comportamiento de este señor lo revisaron, ¿verdad? Durante los meses que él estaba ahí y era muy obvio que él había entrado con intenciones maliciosas, ¿verdad? Al mero entrar, el mismo día que empezó, es cuando empezó su sabotaje, su espionaje, y no nada más sucedió, vamos a decir, que se robó información. Lo que hace este ingeniero es que él quiere dar un nombre, vamos a decir, quería que reconocieran que los productos de China eran mejor que los productos de todo cualquier otro pedazo del mundo. Entonces, no nada más se estaba robando esa información, pero también se estaba robando el entender de un brand, un logo, es, vamos a ser, superior a otro. Entonces, cada que estaba abusando, estaba picándole un poquito, tic, 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 a esa empresa. Entonces, esta empresa de fruta que ven aquí, entienden que es súper grande, ¿verdad? Es mundial, pero al fin de cuentas que se robó la información para hacer las camionetas y los carros y los coches autónomos. Y eso es algo que es súper nuevo. Y entonces había 2.700 ingenieros que estaban trabajando en este proyecto y de esos 2.700 ingenieros no pudieron, pues no avanzaron hasta en 2 años. Entonces eso es mucho tiempo, ¿verdad? Y uno de los comentarios que tenemos al respecto es que muchas veces la misma propiedad intelectual puede tomar valores muy altos respecto a lo que es un fraude, por ejemplo, en los casos que vemos de ciberseguridad. Muchas veces la filtración de datos suele ser de pérdidas muy altas y que afectan el desempeño de una empresa versus a lo que se puede representar en un fraude, ¿cierto? Es cierto, es muy cierto. Y lo que pasa es que a cada vez que este ingeniero estaba bajando información, lo estaban vigilando adentro de su red, ¿verdad? Aquí lo que dice el periódico dice, his Apple network activity increased exponentially. Entonces subió cuando estaba bajando esa información. Entonces eso quiere decir que se estaba llevando mucha información en un día. Podía ser, el lunes llegó, no hizo nada, el martes bajó todos sus archivos y luego el miércoles se fue. Eso es muy raro. Entonces, y eso viene con valor. Todo tiene precio, ¿verdad? Y esa información específicamente se la iba a llevar y la iba a vender y también iba a ser dinero por su lado. La detección de esas amenazas, ¿cómo lo hacemos aquí en Secure Onyx? Es que no nada más estamos viendo, vamos a decir, las cosas técnicas. Cosas técnicas como, entraste a un archivo y ese archivo normalmente nunca lo habías utilizado. Aparte de lo técnico, hay indicadores que son non-technical, ¿verdad? No son técnicos para nada. Entonces, eso quiere decir que el comportamiento, cuando yo entro y si tengo una identificación y yo la uso ese badge para entrar a mi oficina, eso es comportamiento non-tech, ¿verdad? Eso es físico y nada más me está dejando entrar a una puerta que yo necesito entrar. Ok, perfecto. Aparte de eso, si Luis está comportando muy agresivo con otro empleado, entonces esa información que no es técnica, pero toda esa información normalmente no la utilizamos como si fuera algo de riesgo. Lo que hace Secure Onyx es que toma toda esa información. Tomamos la información de tu nombre, dónde estás localizado, quién es tu gerente, si estás en Japón o si estás en Italia. Toda esa información que normalmente no se utiliza, la estamos viendo por si al caso algo pasa, podemos decir, ok, la identidad de esa persona está conectada específicamente a ese laptop, a ese dispositivo y se llama Luis. ¡Pum! Entonces, para poder prevenir, para poder detectar y luego también responder, todo lo podemos hacer en nuestra plataforma de Secure Onyx, Sniper, que se llama. Ok, entonces, si bien te entiendo, estamos conectando una serie de eventos que hoy en día pueden estar siendo analizados por separado. Me indicabas de los non-technical, que es, por ejemplo, un control de acceso, un batch reader. Lo que entiendo es que esa es una fuente que hoy en día no se puede estar utilizando. Pueden haber otras fuentes muy similares, no
técnicas que recojan información de una actividad específica que ejecute una persona. Si bien te entiendo, el caso es que yo tomo todas esas fuentes de información y hoy en día las puedo contrastar con lo que refiere al área de seguridad, al área de administración de acceso a las aplicaciones de los mismos usuarios y establecer un análisis mucho más completo. Exactamente, porque podemos crear un modelo de comportamiento, de decir, ok, mira, esto es lo que sucedió a tal hora, esto sucedió a media hora después, esto sucedió a 2 días después, y toda esa información es súper útil para poder decir, ok, algo está sucediendo. El análisis de exfiltración de los datos, dices, oh, ¿qué es lo que sucedió cuando llegó un correo spam? Y luego, aparte del correo spam, lo subimos a una red externa, ¿verdad? X. Podemos ver cada paso que está tomando ese usuario, lo podemos estar vigilando. Entonces, cuando estamos viendo los datos, vamos a decir, ¿qué tipo de datos, qué es lo que, cómo se va a comportar ese dato cuando está dentro de la red? Porque también podemos estar viendo un archivo específico, es decir, todos los datos de recursos humanos de esta carpeta deben de ser completamente seguros y nada más pueden ser utilizados por estas 4 personas. Pero lo que sucede es que en muchas empresas la política de cada usuario que entra, vamos a decir un usuario nuevo, a veces no le ponen su perfil de empleado correcto. A veces le agregan muchos derechos y entra y puede estar viendo diferentes datos y nadie se da cuenta. Entonces, si ese tipo de información lo están sacando a otros archivos, lo estamos bajando en un CD o en un DVD, o lo estamos mandando en un correo electrónico, eso quiere dar a entender que ese comportamiento es algo que tiene un riesgo muy alto. Es posible que no haya sucedido nada más, pero Luis que entró a ver ese archivo, pero no debe de estar viendo ese archivo porque no es parte de su trabajo, no es parte del puesto que él tiene. Entonces, ¿por qué lo está viendo? ¿Por qué está entrando a ese archivo? Entonces, ese indicador dice, ok, esa información va a ser. Entonces, aquí lo que tenemos es el análisis de las cuentas privilegiadas. ¿Y por qué? Porque aquí quiere dar a entender que Luis, en este caso, tiene una cuenta que es muy privilegiada y han ocurrido unos abusos. ¿Cómo es que sucedieron esos abusos? Pues sucedieron porque es posible, lo mismo otra vez, entró, ¿verdad? Luis y es contratista para la empresa y tiene unos privilegios muy elevados, pero porque tiene esa información y nadie lo está viendo, tiene ese perfil y nadie lo está revisando, empieza a ver base de datos que no debe estar viendo, empieza a entrar a servidores que no debe estar entrando, ¿verdad? Si tienes HIPAA, si tienes SOX, si tienes PCI, el Sarbanes-Oxley, en cualquier vertical que estamos trabajando, vamos a decir que en nuestros proyectos, todos tienen un tipo de comportamiento que es normal. Y cuando ese comportamiento cambia, entonces nosotros en SecureOnyx lo podemos ver y podemos estar reportando. En unos minutitos vamos a entrar al demo de mi sistema. Aquí estamos, para poder enseñar un caso de un empleado que recibe un correo que vamos a decir, por análisis, pensamos que era spam. Y aparte de spam, ¿qué es lo que sucede después? Entonces, déjame ver, les enseño mi pantalla. Luis, mientras pasamos a la demo, quisiera pedirte algunas recomendaciones para las personas que nos están escuchando en términos de la cantidad de información que podemos colectar y que deberíamos analizar en nuestras empresas para establecer este análisis del riesgo, este threat model. ¿Cuál es la recomendación que tú les darías a todas las personas que nos escuchan?
Sí, es muy importante, ¿verdad?, que tengas todas las fuentes posibles, ¿verdad? Normalmente lo que le digo yo a los clientes cuando estamos hablando de un proyecto o haciendo una prueba de concepto es que necesito 10 pedacitos de información, ¿verdad? 10 fuentes. Por lo regular, Active Directory es muy importante, o puede ser Okta, o puede ser IBM Identity. Lo que debo entender ahí es que información específica a un usuario es súper importante para poder decirte qué es lo que está haciendo el usuario. Así es el número de empleado que está dentro del directorio activo, entonces es lo que voy a utilizar. Pero hay muchos de las empresas que dicen que ellos también pueden hacer UEBA, pero te cobran por gigas, ¿verdad? Te cobran por la información que está entrando adentro de tu red, y entonces dices, no, pues no voy a mandar la información de mi firewall porque es mucho. Pues yo digo, ¿sabes qué? Mándamelo también, yo lo quiero. No voy a mandar de los dispositivos que tengo en una maquiladora. También mándamelos. Toda esa información es súper importante porque vamos a dar información que nos va a dar un modelo de comportamiento, y cuando tengamos más información, más rápido te podemos decir qué es lo que está haciendo ese usuario. Genial, genial. Entonces la recomendación para las personas que nos están escuchando es no limitarse en la cantidad de fuentes de información que nos pueden ayudar a establecer esos patrones de comportamiento de los usuarios y las actividades que ellos realizan. Esto no debe ser un límite, y al final el mensaje es que esas fisuras que nosotros podemos detectar muchas veces pueden estar en esa información que dejamos de enviar a nuestra plataforma de seguridad analítica. Entonces, esa es una recomendación para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Luis. Sí, de Continúa. nada. Y los patrones que dices, aquí vamos a ver aquí con el señor Ross Lane. Este señor Ross Lane es un administrador de SAP. ¿Y por qué es importante? Porque normalmente cuando llega un correo vamos a decir que spam, realmente puede ser un correo que es phishing. Y si ese correo llega, normalmente phishing es específicamente a un departamento, o puede ser específicamente a un tipo de usuario. Pues este tipo de usuario es un administrador que va a tener derechos súper elevados, que trabaja directamente con una base de datos, que trabaja directamente con mucha información. ¿Sí me entienden? Sí, súper interesante. Luis, y en lo que estamos viendo ahí, quería resaltar dos cosas, y es en el costado izquierdo estamos viendo unos números que dicen Risk Score. Es parte de lo que comentábamos al inicio de tener una evaluación del riesgo inherente. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos un poco. Sí, porque el risk score, ¿verdad?, es el riesgo que está elevado. Lo que pasa es que esta persona, Ross, empezó aquí con estos calendarios, empezó acá, mero bajito, y el risk score empezó a .53. Cada que sucede algo, sube, ese puntaje de riesgo sube. Entonces, aquí, cuando llegó a Robotic Beaconing, Traffic Detected, subió a 75. Entonces, eso es ya, vamos a decir, el modelo ya nos da que ya sucedió algo, pero antes de llegar allí, llegó un correo de spam. Y el correo de spam es .2, entonces todavía ni llegaba a 2 puntos y ya estaba sucediendo algo. Entonces, hay que revisar el spam, pero si tienes otra preguntita, Javi, échala. Sí, entonces, quiere decir, bueno, todo empezó con un spam, pero ese spam por sí solo eh, desencadena en ese momento algo anómalo, algo catastrófico, o lo que estamos viendo ahí es una cadena de eventos que se suscitan a partir de la llegada de ese spam. Y lo que te entendí es que cada vez que se da un pasito adelante, ese riesgo se eleva. Eso es lo que estamos viendo. Exacto. Ok, perfecto. Sí, exactamente. Perfecto. Sí, porque la cadena de lo que sucedió de los eventos dice, pasó X, pasó Y, pasó Z. Y en este momento todavía el riesgo todavía no había elevado más de 2, 3 puntos. Claro, de hecho es Pero cuando porque sucede, día a día recibimos mucho spam, todos recibimos spam en los correos corporativos, y finalmente depende de lo que suceda después,
puede que algo se desencadene o no. Exactamente. Entonces, lo que quiero hacer es revisar este correo, porque vamos a revisar nada más el archivo que llegó con ese correo, porque aquí dice que es spam. Entonces, si lo vamos a revisar un poquito más, hacer un thread hunting, ¿verdad? Ver qué es lo que sucedió, yo nada más quiero hacer una búsqueda específicamente en ese archivo. Lo que quiero saber es que si alguien más en mi red, ¿verdad? Compañeros míos posible, también tienen ese archivo, porque entiendo yo que ese archivo no debe de estar dentro de mi red, porque normalmente cuando llega un spam, si llega con algo adjunto, eso puede ser algo muy importante. Entonces puedes decir, ok, si al caso me llegó algo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Verdad? Podemos ver si al caso alguien más recibió esa información adentro de mi red y decir, ok, yo lo que quiero ver es que ese archivo llegue y si llegó, ¿a quién le llegó? ¿Quién lo recibió? Y aparte de eso, ¿quién lo mandó? Si al caso esa información está presente, me va a salir la información. Ahorita dice, no hay ninguna otra información con lo que estás buscando, que es el archivo. Entonces yo quiero decir, ok, pues, ¿qué es lo que necesito hacer? Entonces vamos a ver con el modelo que tenemos aquí, que dice 100, vamos a ver qué es lo que sucedió aparte de ese spam. ¿Verdad? Porque aquí vamos a visualizar la cadena de eventos que sucedió con esta persona. Y aquí es donde empieza, ¿verdad? El recon, exploitation, installation, command and control. Y aquí te damos toda la historia. ¿Verdad? Ahí está el spam. Estamos viendo también el exploitation, suspicious Windows remote login source. ¿Verdad? Eso viene de Windows. Y decir, ok. Luis, una pregunta de John Murillo, que es muy interesante y la pregunta que yo también estaba pensando. ¿De dónde se están tomando los logs de las fuentes del correo? ¿Vino del servidor de correo mismo? ¿De dónde están sacando esas fuentes para que te dé toda esta información tan detallada? Claro, llegó específicamente de Ironport, pero también lo puedes estar recibiendo directamente de un API de Office 365, puede ser de un API de Google, porque nosotros utilizamos Google también en nuestra red interna. Puede ser directamente del servidor, del Exchange, pero por lo regular, si tienes Ironport, si tienes, ¿cómo se llama? Semantic Bright Mail, también lo podemos utilizar. Con que nos esté mandando un syslog, lo podemos ver. A eso iba a llegar. Entonces todo depende, como dijiste anteriormente, de las fuentes que tienes ya instaladas dentro de, como soluciones dentro de tu nivel corporativo para el tema de ciberseguridad. Si tienes varias fuentes, las puedes configurar con esta solución de Securonix para que te dé toda esta información lo más detallado que pueda, ¿correcto? Exactamente. Y entre más información tengas, mándamela. Porque yo te voy a decir algo mucho más rápido si entiendo que hay 6 cosas conectado a ese pedacito de información que a veces no llega con datos de ningún otro lado. Entonces, aquí, ¿verdad? Después de la explotación, corre a Command and Control Server. Aquí es cuando sube el riesgo, ¿verdad? Subió el riesgo porque estábamos viendo el Blue Code Proxy, ¿verdad? Y entonces dices, ok, el Blue Code Proxy nos está indicando que esta persona o este usuario tiene un dispositivo que es posible que ya lo tienen, ¿verdad? Y acá abajito puedo enseñar qué es lo que sucedió, ¿verdad? Porque aquí este robotic beaconing quiere decir que hay un patrón y ese patrón está corriendo como si fuera un robot, ¿verdad? Porque lo que dice es que eventos que llegaron a este URL, a esta dirección IP, está llegando a cada segundo, ¿verdad? 64 events matched at 1 second difference. 63 events matched at 9 seconds difference. Y el patrón puede cambiar, pero lo que estamos viendo es que sigue el patrón haciendo algo, buscando diferentes direcciones de IP afuera
Y esas direcciones de IP las podemos mandar a Total Virus, lo podemos mandar a Anomaly, inmediatamente cuando está sucediendo y decir, ok, esas direcciones IP son malas, están en una lista negra y no debes estar haciendo eso. Entonces, después que sucede ese robotic beaconing, ¿verdad? A 15 horas después sucede algo diferente, algo anómalo, que normalmente no habían visto tampoco. Pero si fuera este tipo de patrón, si fuera algo que sucedió que era anómalo, no dices, pues, punto 67 del risk score, no, pues no es nada. Pero al fin de cuentas, cuando agregas todo junto y ves lo último que sucede, es que la información la mandó para afuera, spike in amount of bytes out. Entonces, eso quiere dar a entender que pudo haber mandado esa información a Box, pudo haber mandado esa información a otra dirección IP, pero aquí está, vamos a decir, la desviación de normal, ¿verdad? Por lo normal, 9.7 es lo normal, baseline, y se desvió a 209.7, que eso no es normal. Entonces, esa desviación, ese patrón que cambió y toda esa información que se perdió, nos dice que esa información ya salió para afuera, ya es data exfiltrated. Luis, tengo una pregunta. Cuando estabas en el análisis de esa desviación, algo mostraba acerca de otros empleados que tuvieran como un comportamiento similar. Quiere decir que no solo estoy contrastando el comportamiento de esta persona que es Ross, sino que también lo estoy comparando con el de otra persona, porque veo que dice amount of data exfiltrated by employee. Entonces, estamos revisando el comportamiento colectivo también. Exactamente, porque estamos viendo no nada más al individuo, estamos viendo a los patrones de sus compañeros, estamos viendo los patrones del departamento y estamos viendo también el patrón de toda la empresa. Una pregunta, Luis, de John Murillo de nuevo. Pregunta si manejas propias fuentes de amenazas o utilizas otros externos para saber la reputación de las IPs. Tenemos nuestras fuentes también y luego también podemos utilizar cualquier fuente si ya tienen una, vamos a decir, la podemos utilizar también. Entonces, este tipo de información que llegamos, una de las cosas que no revisamos es porque hay mucha gente que le gusta revisar los logs crudos. También tenemos los logs crudos que para mí no me gustan porque no me gusta estar viendo nada más información en datos solamente. Yo quiero algo enriquecido que viene con información que realmente me dice, Luis es humano y le gusta utilizar botas cuando está lloviendo afuera. Ok, perfecto. Cuando estamos viendo logs crudos, a veces se pierde esa información. Entonces, cuando nosotros damos el enriquecimiento de la información, todos esos logs crudos llegan y nosotros le vamos a dar información que realmente no estaba allí antes y lo ponemos junto y decir, ok, entonces este es el tipo de patrón que normalmente sucede con Luis cuando está lloviendo afuera. Les voy a enseñar otro ejemplo. ¿Una preguntita? Sí, ¿cómo sabemos que no es un falso positivo? ¿Qué es lo que nos indica que tenemos un nivel de certeza alto de que es algo real? Bueno, vimos cada uno de los pasos y lo que desencadena, pero en una vista general, para este y otro tipo de alertas, ¿cómo sabemos que se ha descartado que es un falso positivo? Claro, pues cuando dices falso positivo, explícame o vamos a clarizar un punto que es muy clave, porque a veces cuando entran los falsos positivos es porque llega con información que vamos a decir, no se utilizó una lista blanca para poder decir, este tipo de dirección IP es interna, ¿verdad? Entonces, cuando dices falso positivo, estás indicando de que es un falso positivo de identidad o falso positivo de una brecha o falso positivo de otra cosa que...
Es más como un falso positivo, una alerta que se genera pero que no puede ser algo tan grave. Eso es como el concepto que manejamos mucho de falsos positivos en Latinoamérica. Yo recibo una alerta y quiero saber si esa alerta realmente representa algo muy grave o no. Entonces es como sabemos que realmente esa alerta que se levanta en nuestros sistemas es grave, de acuerdo a qué conceptos, de acuerdo a qué criterios. Claro, entonces si vamos a decir llega con el riesgo elevado a 100, entonces por lo normal eso no va a ser un falso positivo, porque aparte de estar viendo la información, estamos viendo el comportamiento. Entonces si hay solamente un comportamiento distinto y realmente no se desvió de lo normal, pero diferentes grupos, vamos a decir, diferentes compañeros de trabajo no están haciendo ese comportamiento o ese tipo de patrón. Entonces, vamos a utilizar el deep dive. Entonces, podemos entrar y decir, no, es que este Luis es un administrador de sistemas y realmente todo el tiempo está entrando a servidores. Ok. Entonces yo lo puedo poner en una lista blanca a Luis y decir, ok, no estés revisando cuando entra a este servidor, pero quiero que me digas si entra a este otro servidor. Entonces hay diferentes maneras de poder decir, ok, esos falsos positivos son real o no, y luego poder hacer un deep dive, que dices, para poder decir, ok, no, esa información la tenemos que poner en lista blanca para poder seguir adelante. Súper claro, gracias Luis. Hay dos preguntas, Luis. Una de Ezequiel Aramburu, y disculpa si te masacré tu nombre. ¿La asignación del riesgo y los patrones los trae el sistema definido o son parametrizables? Parte de ellos son definidos en nuestras políticas que tenemos, vamos a decir, si es un patient data compromise, por ejemplo. El patient data compromise es específico a alguien que está trabajando con hospitales, clínicas, con información HIPAA, ¿verdad? Entonces, esos ya están establecidos, pero aparte de eso, que vamos a estar utilizando Machine Learning para también ver el comportamiento, a qué hora entró, quién es la persona que está entrando, si la persona que entró es doctor o si es enfermera o si es técnico de dispositivos X. Toda esa información la vamos a utilizar. Entonces, utilizamos dos maneras, no nada más una, pero el Machine Learning es el que nos da la información también. Excelente. Y Juan Araya tiene dos preguntas. La primera ya se contestó. ¿Se puede hacer exclusiones para disminuir la posibilidad de falso positivo? La respuesta es sí, con las listas blancas. También preguntó si se puede limitar por timeframes. Por ejemplo, marcar si se conectó después de sus horas de trabajo. Claro, aquí tengo uno, a ver si lo puedo encontrar. Es de cuando entró un empleado a diferente hora. A ver, aquí se me hace que es hour o time-based. Pero sí, la respuesta es sí, no lo tengo en mi demo, pero sí lo podemos utilizar como un time-based ACL, ¿verdad? En un firewall se puede poner en tiempo, ¿verdad? Si Luis trabaja a las 8 de la mañana, sale a las 5 y luego entra a las 6 de la tarde de nuevo, entonces ese es un patrón diferente. Pregunta, esas soluciones de User Behavior Analysis, obviamente comenzaron a aparecer en Gartner y en los reportes acerca de soluciones interesantes que deberían estar siendo pensadas en un futuro. ¿Cómo está viendo la adaptación de esta clase de soluciones en Latinoamérica? Ahorita se está adoptando súper bien, específicamente en la área financiera. De hecho, para complementar lo que nos comenta Luis, muchas empresas están siendo motivadas por requerimientos de compliance y otras empresas que no necesariamente son del área financiera, otro tipo de clientes están viendo el valor que toma una capa de seguridad analítica que usa User Behavior Analytics. Y al ver la facilidad con la que se reducen los tiempos en lo que es la detección, en lo que es inclusive la misma remediación, y que hacen la investigación mucho más fácil y mucho más específica, pues finalmente se motivan para adoptar este tipo de tecnologías.
Perfecto, Javi. Y aquí lo que comentaba Ed es que aquí está el Suspicious Badge Access, lo que estaba comentando antes. Entonces, si alguien llega y entra, vamos a decir, en un horario que es muy diferente a lo normal, entonces vamos a dar una alerta. Si esta persona entró a las 6 de la mañana y salió a las 3 de la tarde y luego otra vez entró de nuevo a las 9 de la noche, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es posible que esté trabajando en un proyecto nuevo, es posible que fue a imprimir información que quería porque ya se va. También lo podemos poner en una lista que se llama Watch List, por si al caso esta persona es una persona que está contratada a trabajar con nosotros por un tiempo de 3 meses y ya esos 3 meses van a llegar a su fin. Lo puedes poner en ese watch list y toda la información que están viendo, todos los comportamientos que tienen, los patrones, todo eso viene y vamos a estar vigilándolo mucho más cerca porque sabemos que por lo regular cuando un empleado tiene sus patrones diferentes cuando va a entrar una y cuando va a salir de una empresa. Entonces, esta persona hizo Suspicious Badge. ¿Quién es esta persona? Es Ted Thompson. El riesgo ya está en 100. ¿Qué más, qué más sucedió aquí? ¿Verdad? Porque lo que vemos es que él entró aquí está, Rare Badge Login y aparte de eso, Suspicious Logon, que entró a un dispositivo, sí, Windows. Entró a un servidor. Entonces ahí podemos ver, todavía no sucede nada más, pero sabemos que con esas dos que entró, esa sesión de 25 horas es muy importante también, porque hay diferentes plataformas que están haciendo UEBA, pero pierden la información en cada sesión. La sesión se pierde en 24 horas. Nosotros no perdemos esa información porque a veces los ataques suceden en meses, en semanas, en horas, en minutos, pero es muy diferente. Cada patrón tiene su maña. Lo interesante, Luis y Javier, de esta solución de Behavior Analysis es que utiliza información de todas las otras herramientas de una manera holística, es que se dice, ¿no? Holistic. ¿Sí? Y es muy interesante ver esto. Hay una pregunta de Juan Araya de nuevo. ¿La solución es hardware-based? ¿Necesita un appliance? ¿Es cloud? ¿Cómo funciona esto? Bueno, tienes opciones de hacerlo on-premise con la instalación de un software específico y es una plataforma que vas a mover sobre Hadoop, que es nuestra plataforma de Big Data, la plataforma de Big Data que utilizamos, y también tienes la opción de mover los datos a través de un digestor hacia un cloud que puede estar en nuestra cloud o puede estar en Amazon, porque nosotros somos partners de Amazon. Entonces, esa es la manera como lo podemos licenciar. Perfecto. Ed, ¿hay otras preguntas Hasta el momento, no. Importante entonces, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes, con Securonics? Ok, Ajá. muy bien. ¿Quieres que compartamos nuestros emails o...? Sí, sí, sí. Alguna manera de contacto con ustedes sería importante. Eh, Mira, o a través de Tactical Edge también pueden hacer llegar sus inquietudes. Nosotros pueden escribir a Ed o pueden L Guzmán con Z arroba securonic.com, J Rodríguez terminado en Z también arroba securonic.com. lo estoy colocando ahí en el chat. Sí, sí. Ahí está, Perfecto. sí, Y sí. también nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en algunas redes sociales, a través de nuestro portal también, www.securonics.com. Hay contenidos bien interesantes. Recientemente lanzamos Security Analytics for Dummies. Es un contenido muy, muy interesante que ilustra un poco sobre los temores, sobre las restricciones que siempre se ven en entrar en una plataforma de estas de UBA. Y entonces los invitamos a que visiten nuestro portal también, revisen las diferentes publicaciones, los casos de uso que generalmente estamos publicando con casos de nuestros clientes y que nos dejen saber sus inquietudes y sus requerimientos. Perfecto.
Perfecto, caballeros, muchas gracias por su tiempo, la información de verdad muy, muy interesante. Se habíamos leído, personalmente había leído acerca de User Behavior Analytics, pero personalmente no lo había visto en acción. Entonces, muy interesante conocer que las herramientas están bien maduras, digamos así, bien avanzadas en este tema. Fue muy interesante conocer cómo se puede colectar toda la información de diferentes fuentes de una manera eh, que sea más accesible y que más accionable es la palabra, ¿no? Entonces, Sí. estuvo muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Invitados a que nos acompañen en futuros webinars. Am, y bueno, gracias a todos por su tiempo. Fue una hora, pasó rapidísimo. Y espero verlos a todos en el próximo webinar de Tactical Edge, de nuevo septiembre 14, acerca de un tema muy interesante también, acerca de blockchain. Nos vemos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Javi.